de Alejandro Pegoraro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, bien. Alejandro es el titular de una consultora que está teniendo un predicamento muy importante de Politicón Chaco, así se llaman Así ustedes, es. y que el trabajo profesional y los muy buenos informes que hacen han logrado insertarse en los medios nacionales y eso es muy importante y aparte cuesta, es tiempo, es instalación, pero los veo que se mantienen. Sí, sí, afortunadamente, a partir bueno, de trabajar, a veces quizás la gran diferenciación y por algo es que también, bueno, atrajo nuestro laburo, tiene que ver con salirlos un poco de lo tradicional desde el punto de vista de las problemáticas económicas o políticas en algún caso que se ven a nivel nacional, se reflejan casi siempre en ese paraguas, no en lo nacional. Nosotros siempre buscamos la vuelta de ver, bueno, veamos El una capa NEA, más abajo, el NEA, en verdad, arrancamos con el NEA y hoy por hoy hacemos laburo para la totalidad de las provincias. Entonces, cuando hay una problemática, bueno, analizamos el comportamiento o los impactos de todas las provincias en relación con el tema en cuestión, ¿no? Entonces claro. también, bueno, eso generó cierta atracción de medios nacionales y también de medios provinciales de otros lugares. De repente estamos separados por miles de kilómetros, pero me escribe gente de Chubut. Decía, bueno, che, Claro, ¿qué sabes de Chubut? Y un chaqueño no va a saber más que vos, pienso yo, ¿no? claro. Pero bueno, como trabajamos así los temas, generó ese atractivo, que en verdad es un diferencial, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que donde yo me di cuenta de eso originalmente fue con la cuestión de inflación que constantemente, una vez por mes, todo el mundo en términos de medio de comunicación hablaba de la inflación, ¿no? Y era el dato nacional. Y después cuando nos quisimos dar cuenta, bueno, veamos qué pasa en el NEA. No, mirá, estamos 2 puntos arriba, 1 punto arriba, ¿qué pasó? Que acá aumentaron más las cosas. Ahí empezó el diferencial de decir, bueno, hablemos del problema, pero regionalicémoslo o Claro, provincialicémoslo, llegado el caso, a ver dónde pega más, dónde pega menos, por qué esto, por qué lo otro. Y bueno, eso afortunadamente trajo interés, ¿no? así es. Bueno, Alejandro, y además, en un escenario en el que la economía pasó a ser un hecho determinante. Yo decía en el bloque anterior que creo que Milei se circunscribió a tomar la derrota electoral en Buenos Aires como si fuera solamente política, y la verdad que la derrota fue política y económica, Sí, sí. desde mi punto de vista. Totalmente, a ver, de hecho, el lunes post elección, una gran parte de, bueno, por lo menos analistas y demás que siguen al ruido político, estaban más de alguna manera preocupados en cuál iba a ser la reacción de la economía, más que el reacomodamiento político propio del gobierno o de la oposición. Mercados a la baja, el tipo de cambio se te disparó, obviamente, hacia arriba más de lo que estaba proyectado, se ensució mucho más problemas de estabilidad que ya teníamos un par de semanas atrás, como la suba de tasas. Digamos. Era como darle un golpe más a un golpeado, de alguna manera. Creo que el gobierno subestimó mucho eso. Entre lunes y martes post elección, el mercado fue muy rojo en todo sentido. El miércoles de repente empezó a dar buenas señales, entonces parecía, mucha gente dijo, no, me parece que quizás ya pasó el golpe y volvemos a normalizarnos. El gobierno también tomó esa postura y jueves y viernes fue una catástrofe. Y bueno, y continuó después, Hoy, hoy sobre todo, pero bueno, desde el lunes ya viene en verdad teniendo muy malos resultados. Hoy quizás hay un hito en particular que es muy preocupante para el gobierno, el hecho de que por primera vez el dólar superó la banda superior del esquema de flotación, tuvo que intervenir el Banco Central, vendió 53 millones de dólares para bajar ese precio, que de alguna manera el gobierno va a seguir sosteniendo en su mensaje, bueno, nosotros avisamos que esto flotaba y que si se iba para arriba, nosotros intervenimos. En el sentido de que van a decir, bueno, está todo en el marco de lo esperado. Ahora, la realidad es es que otra. exactamente, se descontroló esa cierta estabilidad que el gobierno creía tener y que la tuvo durante un tiempito, que duró menos de lo que quizás uno esperaba, y hoy tiene muchos frentes abiertos. Tiene el frente político por un lado, que es altamente problemático, y más problemático considerando la proximidad de las elecciones, que venís de una derrota y tenés un desafío clave en muy poco tiempo, que es muy poco el tiempo que falta y al mismo tiempo falta muchísimo en términos de que todos los días se te Sí, desajusta algo, entonces parece que no llega nunca más la elección. Y en el frente económico, bueno, todavía está
desde el tipo de cambio que está ya mostrando unas señales de alerta hasta otras variables de la economía que van desde una recaudación tributaria que está muy débil, desde las tasas de interés que siguen estando muy caras y encarecen el crédito productivo y Todo. demás. Y hoy que conocimos otro dato que para el gobierno sí, todavía no dijeron nada porque la cuestión del Congreso estuvo tapándolo, pero es un problema para el gobierno, que es que cayó el PBI en el segundo trimestre de este año. Hoy INDEC dio a conocer en la medición interanual, obviamente que muestra alzas, pues comparamos con un Claro. 2024 que estaba en el piso, pero a nivel trimestral cayó 0,1, interrumpiendo tres trimestres de crecimiento, ¿no? Y con perspectivas para julio y agosto, que tampoco son muy buenas. Entonces, ese mensaje de que la economía crece, lo van a seguir teniendo, porque van a agarrar la comparación interanual para decir que está creciendo, pero lo cierto es que la economía ya se enfrió y corre riesgo de profundizar ese enfriamiento hacia una posibilidad de recesión, que de hecho, un dato más al respecto, hoy se conoció el índice líder, que es un índice que mide una universidad, en donde ya tenemos cerca de un 90 y pico por ciento, según lo ven los analistas del mercado, 90 y pico por ciento de posibilidad de caer en recesión de vuelta. Entonces, eso al gobierno le preocupa mucho. Es indudable, Alejandro, que no hay actividad económica. O sea, el- la inflación que miden es por falta de actividad. O sea, y se ve en todos los sectores. No hay un sector que vos digas, bueno, la alimentación, por decirlo de alguna manera, o los supermercadistas están. No, no, no. Están todos a la baja. ¿Cuál es el factor, a tu entender, en el sentido de este gobierno no tiene plan B? No, no, yo entiendo que no tiene plan B y con un agravante de que a mi entender, desde la lógica ideológica y dogmática del gobierno, se enorgullecen de tener un plan B. En el sentido de que, fijémonos qué pasó hace poco. El domingo, que perdió las elecciones con una derrota muy fuerte, ratificó el rumbo de gobierno. El lunes en cadena nacional dijo, este es el presupuesto, bueno, un montón de mensajes al respecto, este es el rumbo de gobierno. Entonces, aún en el peor de los momentos, no solo político, sino también económico, el presidente ratifica el rumbo de gobierno con un convencimiento que ya va más allá de la conveniencia discursiva. Realmente hay un convencimiento de tipo, como te digo, ideológico, de que el camino es el correcto, con algunas correcciones que quizás en el medio tengas que hacer, pero digo, en términos generales el camino sigue siendo el correcto para a entender de ellos. Eh, y obviamente todo eso respaldado en que lo que está ocurriendo ahora es el riesgo político, no hay un riesgo económico, que en verdad uno alimenta al otro. Eso es lo que afirman ellos. Ahora, yo también coincido que no tienen un plan B eh, y que recién vamos a poder ver de alguna manera cuál va a ser la actitud del gobierno, si profundiza o si modifica y se hacen más pragmáticos el lunes posterior a las elecciones de octubre, en donde, bueno, dependiendo qué ocurra ese domingo, se verá qué rumbo toma también el gobierno en Claro. materia económica, en materia de gestión de gobierno en general, pero el problema es lo que decíamos antes, falta mucho para octubre. De aquí a octubre hay un montón de líos que pueden caer en el camino. 40 Políticamente, días. exactamente, y 40 días es una barbaridad en este escenario, repito, ¿no? En este contexto eh, de altísima inestabilidad y donde tu principal aliado desde el día uno hoy te mira de reojo, que es el mercado financiero. Claro. Te está mirando de reojo y ya hace un mes decían, bueno, sí, el riesgo Cuca, ¿no? Que se instaló, que también el mercado lo tomaba, ¿no? Como ese riesgo de que vuelva el peronismo y con todo lo que traería a consecuencia para el mercado financiero. Hoy el mercado ya lo está mirando diciendo, bueno, posiblemente haya un riesgo Cuca, pero también hay un riesgo Milei, porque ven que no hay, salvo algunas acciones muy puntuales, no hay una readaptación sobre la marcha Claro. para poder ir no cubriendo baches, sino corrigiendo el sendero en materia económica y eso genera desconfianza, genera pérdida de expectativas y genera lo que estamos viendo hoy. Y de hecho el presupuesto, a mi entender, tampoco ayudó, porque también estaba esa expectativa del lunes a la noche, bueno, el martes, Sí. cómo abría el mercado. Tampoco me parece que ayuda mucho porque vos tenés por un lado un presupuesto que te dice el dólar va a estar a 1.325 a diciembre de este año y 1.470, una cosa así, a diciembre del 2027, 2026, perdón.
ambos dólares están por Por debajo encima. de lo que teníamos hoy, digamos, o al día siguiente a esa presentación del presupuesto. Ya de entrada tenés una mirada de reojo de vuelta de cuáles son tus expectativas y cómo vas eventualmente a generar ese movimiento que no existe en la Argentina, un movimiento de baja del dólar. Cuando sube, en el mejor de los casos, se estabiliza. Sí. Puede bajar 10 pesos, 5 pesos, pero no tanto. Eso por un lado. Y en segundo lugar, un tema que se está hablando todavía muy poco hoy, quizás leí un par de cosas, pero el presupuesto dice que este año y de aquí hasta el 2028, la Argentina va a tener déficit comercial. Epa. 2024 hubo 16 mil millones de dólares de déficit de superávit comercial. En el presupuesto, en los supuestos macroeconómicos, dice el gobierno que espera cerrar este año con un déficit comercial de 2.500 millones de pesos y que va a ser el año que viene de 5.000 millones, perdón, de dólares, 5.000 millones de dólares. Entonces, digo, eso todavía no caló todavía, pero va a ser un motivo de preocupación porque lo que primero uno dice de Argentina, históricamente, necesita dólares. El año que viene tenés que hacer ese 20 de mil deuda, millones de dólares de deuda. de deuda exactamente, con el Fondo Monetario, con los privados, etcétera, y no estás comprando reservas, y tampoco las compraste en el mejor momento cuando el precio estaba bajo. Entonces, digo, estas cosas hacen de que los principales apoyos, como decía, que tenía el gobierno en materia financiera, estén empezando a retirarse o mirando un poquito de reojo. ¿Podría acomodarse las expectativas con un triunfo en octubre? Sí, pero hasta ahí. Tampoco va a ser la panacea o la solución definitiva. Entonces el gobierno se enfrenta con una crisis que ya es interna, ya no es únicamente de expectativas de quien está enfrente, ya es interno de qué modo reacomodamos, a costa de qué, y llegado el caso de que no reacomodemos, también a costa de qué. Claro. Está clarísimo que a Milei no le interesa el costo político, porque eso ya lo vimos todo este Sí, tiempo. sí. ¿Esto se mantiene, Alejandro, solamente con endeudamiento externo, este proyecto? En este contexto sí, que ni siquiera es externo. A ver, sí, el fondo, que es obviamente el grueso más importante en volumen, sí con los apoyos vía préstamo de multilaterales, Banco Mundial, el BID y demás, sí, pero sobre todo el sostén principal es el endeudamiento en pesos, con una participación relativamente baja de extranjeros, de no residentes, pero sí mucho de acompañamiento del mercado local. Ahí también tenés otro problema. ¿Por qué? No el problema del volumen de deuda que generaste, que sí es un problema además, ¿no? Pero tu principal aliado Las, en ese mecanismo eran las los tasas bancos. altísimas. Claro, primero tasas que vos fuiste pagando más caro, ¿no? Pero al mismo tiempo tu principal aliado en tu esquema de endeudamiento y de roleo eran los bancos. Sí, Y de repente hace un mes atrás te los pusiste a los bancos de espalda, sí. y los propios bancos que empezaron a generar monedas propias porque ya no estaban alineados en el programa. Le trajeron muchísimos problemas, una suba de encaje a niveles históricos. Tremenda. Entonces también perdiste un socio, por lo menos momentáneamente. Después vamos a ver qué pasa. Eh, entonces, hoy tenemos el riesgo o el eventual problema de que tenés vencimientos de aquí a diciembre muy altos en pesos. El vencimiento en dólares, este año ya pagaste el más Sí, grueso, pero el año que viene va a ser muy fuerte. Y tu política de secar pesos, que es vía justamente endeudamiento, tenés dos riesgos. Primero, cubrir esos vencimientos que si hoy la Argentina tiene que pagarlos, tiene a esos pesos en el Banco Central depositados sí, en la cuenta del Tesoro que está en el Banco Central. Hoy los tiene, pero estás pagando cada vez más caro. Y llegado el caso que los bancos te digan, mira, no te renuevo más, el problema no es solamente el pago, el problema es cómo eso va a a ir a la repercutir en el economía, dólar. en el dólar y en la inflación, porque son pesos que de repente son billones de pesos que se vuelcan a la economía, se te dispara el tipo de cambio y obviamente la inflación también entra en presión. Claro. Nada que no hayamos visto en la Argentina, lamentablemente, hace solamente un par de años atrás, con algunos mecanismos algo distintos, pero en definitiva un proceso bastante parecido. Entonces, realmente la situación es delicada, está muy atada con alambre hoy por hoy. Yo estuve acá hace más o menos 3 meses y yo decía que los Sí. fundamentos eran distintos, que tenía riesgos, pero que me parecía que tenía cierta estabilización. El problema es que en el medio el gobierno se mandó 3, 4 macanas al mismo tiempo. Sí, errores propios, Errores ¿no? propios, errores no forzados en su gran Forzados. mayoría,
una, una sobreestimación de la propia capacidad de fuego del Tesoro o del Ministerio de Economía, en donde realmente yo creo, digamos, que lo que ellos pensaron es que tenían a todo el mundo alineado con ellos. De repente hubo un desarme de las LEFI que estaba planificada, o sea, es decir, Pero en estaba, este tiempo, o sea, claro, después de abrir el cepo para individuos, digamos, para ¿sí? personas físicas, ¿estaba ya planificado lo de la Estaba, LEFI? estaba en el marco de la fase 3, como le dicen ellos, no estaba cronogramado, digamos, Sí, no era que, bueno, en el mes de julio lo hacemos, pero estaba en el marco de eso. Pero esa decisión de haberla hecho tan intempestivamente, porque no solamente fue bastante rápido, sino que fue de un día para el otro, te empezó a generar una cantidad de problemas que en el medio fuiste vos intentando tapar y te generaron problemas mayores. No por nada, lo que recién decíamos, en 2 meses y medio pasaste de pagar una tasa mensual de 2 puntos, efectiva mensual, a una de casi 5 para las letras de corto plazo. Digamos, todo esto, hay veces que hablamos, ¿no? Por ejemplo, del roleo de la deuda, de la tasa que pagas sobre una letra y demás. Hay muchísima gente que, bueno, me pasa, ¿no? Que genial, pero no entiendo cómo me impacta a mí esto. claro, Y la realidad que es un desequilibrio a nivel, en este caso, a nivel macroeconómico y de manejo y sostenibilidad de la deuda pública y de los pesos, que naturalmente todo tiene su impacto luego en la calle, ¿no? Y lo que primero vimos, que fue quizás el golpe más duro de este último tiempo, que es la suba de tasa. claro. Porque la suba de tasa impacta directamente en las pymes. Hoy justamente hablaba muy al pasar con una persona que tiene una pyme que me dice, nosotros como pyme cobramos cheque a 60, 90 días. Históricamente fuimos y lo cambiamos y esa tasa de descuento llegó a estar en 90% nominal anual hace un mes. Sí, Eh, era, ahora está. tiene sus vaivenes, pero sigue estando altísima. Y eso más el financiamiento de corto plazo también para crédito productivo se encareció. Totalmente. Sumado que el crédito personal tampoco nunca bajó a los niveles que debió haber bajado. Entonces, es si eso, le agregamos una cosita más para cerrar la idea, que de hecho el viernes vamos a conocer el dato más nuevo, pero le sumamos el hecho de que a nivel hogares, muchos argentinos vieron sobre finales del 2024 una estabilidad financiera y económica del país, vieron que el crédito aparecía y dijeron, mira qué buena oportunidad para tomar un crédito, porque además el año que viene va a ir mejorando todo, mis ingresos también y mi capacidad de pago va a ser buena, no voy a tener problema. Nada de eso pasó. Y hoy, el último dato que fue de junio, que ahora vamos a conocer el viernes el de julio, del Banco Central marcaba que la morosidad en las familias Sí, argentinas es la más alta tremendo, en 15 años. tremendo. En el medio dejaste un montón de familias que están hoy entrando en la morosidad, que ya entraron y otras por entrar en la morosidad. Te voy a preguntar ahora, con este escenario y con este análisis que haces de lo nacional, ¿cómo ves la provincia? La provincia la veo también, a ver, muy complicada desde el punto de vista de los ingresos. El problema que tiene hoy la provincia es cómo recomponer de manera genuina ingresos para que te permita, primero, salir de los problemas que tenés ahora y segundo, garantizar un flujo de sostenibilidad que te permita, por ejemplo, pagar la cláusula de gatillo y masa salarial y demás. Hoy la provincia tiene el problema de que también hubo una sobreestimación de los ingresos para este año, que no fue un problema de Chaco, fue un problema de todas las provincias, ¿no? Lógico, Todas proyectaron un escenario mejor en términos de ingresos, por ende todos proyectaron un gasto un poco más elevado que el año pasado, saliendo de ese ajuste tan fuerte. El gasto empezó a crecer, los ingresos a mitad de año empezaron a mostrar que no venían a ese ritmo, empezaron a recular todos un poco ahí. Eh, el problema con Chaco es que lo agarró en un año en donde, por ejemplo, el 2024 Chaco fue una de las provincias que más incrementó en términos reales la masa salarial, ¿no? Más allá de que después podamos discutir con sí, sectores sí, específicos, pero hubo un incremento muy importante, mientras que la gran mayoría de las provincias licuó mucho más. Entonces, ¿qué pasó? De repente, ese crecimiento de la masa salarial del año pasado, con el escenario de ingresos que no mejoró este año, te generaron un desequilibrio, ¿no? Otras provincias que no lo hicieron, podés mantener. licuaron 6 7 meses y hoy quizás están dando incrementos de vuelta porque lograron manejar la situación. Eh, y sumado a eso, bueno, te trae problemas políticos primero, ¿no? Y sumado a eso, vos tenés una provincia apalancada hoy en tres elementos principales. En los adelantos de coparticipación,
que obviamente pagas intereses, digamos, termina encareciéndose por eso, más allá que un interés muy bajo, pero en volumen de pesos Sí, termina sí. siendo alto, en los adelantos del Banco del Chaco y en las letras del Tesoro. Entonces, eso es lo que te genera es que hoy tengas un escenario en donde vos estés, por poner más o menos a nivel gráfico, un mes de coparticipación por debajo ya, gastado a cuenta. Entonces vos tenés que recomponer ingresos de manera genuina para poder primero sacarte esa deuda de corto plazo de encima y después mejorarlo. Eh, y el problema es que la recuperación de ingresos viene de la mano necesariamente una mejora de la actividad económica a nivel nacional. También a nivel provincial, pero también hay que ser sincero, la recaudación provincial está muy bueno que crezca, pero en volumen es muy chica todavía para que te cambie tu esquema Sí, sí. presupuestario. Entonces, si vos no tenés una recuperación genuina de tu principal fuente de financiamiento, que es la coparticipación, el resto es todo muy complicado. En relación con eso, el presupuesto 2026 nacional determina que las provincias podrían tener entre un 6 y 7% de incremento en términos reales de coparticipación, que sería una buena noticia, pero bueno, con las reservas del caso por la proyección de Claro. inflación y también de recaudación. Sí, sí. Entonces, bueno, repito, la provincia necesita de recomponer ingresos y que a partir de ahí empiece a solucionar los otros problemas que tiene. Alejandro, hay un tema que se comienza a notar y que es el tema del desempleo, que empieza a ser un tema más que importante y que no sé si ustedes hacen encuestas en ese sentido, pero lo que se empieza a ver que antes, por ejemplo, el mayor problema, ponerle, era la inflación en las épocas en que el kirchnerismo estaba en el poder, o la inseguridad después, bueno, ahora pasa a ser el empleo. Sí. El empleo en la provincia está Bueno, totalmente... ahí tenemos dos problemas. Primero que eh, en términos de mercado de trabajo global, que es lo que mide INDEC, por ejemplo, vía tasa de desocupación, si bien la tasa más fuerte estuvo en el primer trimestre del 2024 por los impactos directos de ese periodo, eh, a inicio de este año empezó a repuntar de vuelta un poquito. Mañana, de hecho, mañana jueves, se va a conocer los datos del INDEC difunde, los del segundo trimestre de este año, así que bueno, hay que estar atento a qué pasa con eso. Pero que está deteriorado, sí, muy deteriorado. Ahí hay y lo voy a contar muy breve nomás para no usar tanto tiempo. Cuando vemos la tasa de desocupación, muchas veces es engañosa, sobre todo cuando es baja. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo se mide con tres indicadores principales, que es actividad, la actividad laboral, empleo y desocupación. Supongamos que acá en la mesa somos nosotros dos y hay una tercera persona. Y pregunta uno afuera, ¿de ustedes cuánto trabajan? Vos y yo decimos que nosotros sí y Sí, él dice que no. O, perdón, vos sí trabajáis, nosotros no trabajamos. Entonces, por ende, la conclusión rápida es que hay un 66. 33% de empleo y 66% de desempleo, de desocupación. Pero si nos preguntan, che, ¿vos estás buscando trabajo? Y yo digo que no, yo no soy desocupado, yo soy inactivo. Mirá vos, Entonces la tasa de desocupación, en ese caso, baja del 66 inicial al al 30. 50, porque ya son Mirá, dos personas nada más. ¿Se entiende? claro. Entonces, a veces, ¿qué pasa? De repente podemos ver que hay una tasa de desocupación del 10%, supongamos, y baja al 8%. Y decimos, mirá, bien, bajó 2 puntos. Pero cuando ves el nivel de actividad, bajó de 40 a 38. Significa que la gente que dejó de ser desocupada no es porque pasó a tener empleo, es porque directamente pasó a ser inactivo, dejó de buscar trabajo. Eso lo cuento así como muy al pasar, Sí, después lo sí, vamos a sí, sí, explicar bien sí. cuando conozcamos los datos, de hecho mañana. Eso en términos de mercado de trabajo. En términos del empleo privado formal, que es uno de los puntos fundamentales, desde que asumió mi ley hasta el último dato que fue junio, en el Chaco se perdieron 6.000 puestos de trabajo sobre un universo de 77.000 trabajadores, ¿no? Es una Casi el proporción grande, 10%. exactamente. Entonces es una pérdida muy preocupante que ocurre en la gran mayoría de las provincias. Hay una o dos nomás que son excepción, pero explicada por factores muy puntuales. Y el problema que estamos viendo en el Chaco, sobre todo al respecto, es que cuando vos ves la variación mensual, para ir viendo un poco el ritmo del día a día, noviembre, diciembre y enero había crecido, un poquitito, ¿no? 0,1, 0,2. A partir de febrero a junio, todos los meses cayó. Entonces, solamente de esos 6.000 y pico del área Milei,
hay un poquito menos de 2.000 que son solamente en estos últimos 5 meses relevados. Después de haber recuperado un poquito, no sobre el final Sí, del año pasado. Entonces, ahí volvemos un poco a lo mismo. El escenario económico y sus impactos en el empleo y demás, de finales del 24 venía bastante bien, o queriendo mostrar una recuperación. A partir de este año empezó a caerse con el agravante, y acá cierro, que el periodo, caso chaqueño, ¿no? Febrero-junio, o caso nacional, que fue mayo-junio, los peores datos, de hecho en junio fue la peor caída en la era Milei, mensualmente, se dan en contextos donde la actividad económica ya estaba cayendo, pero no a niveles tan fuertes. Julio fue malísimo, con el agregado de que fue un mes que subió 14 puntos el dólar, que empezaron a encarecerse las tasas, digamos, cosas que pegan a la pyme. claro. Y eso posiblemente veamos de vuelta un incremento en la cantidad de puestos de trabajo perdidos. Ese es un gran problema. eh, y de alguna manera, entre todas las cosas que podemos ver como aspectos negativos en este tiempo de gestión nacional, yo creería que el empleo es quizás el peor, en el sentido, no solamente del dato, en el sentido de que en este proceso y con el perfil de este gobierno, recuperar lo que parece va a ser muy lento. Yo siempre digo lo mismo y esto es una consideración personal. En cada crisis argentina fuerte, llamémosle 2001, llamémosle 2020, por pandemia, el principal motor o locomotora de la recuperación fue el Estado. Nos guste más o nos guste menos, la Sí, sí, la intervención fue obra del Estado. pública. La obra, el incentivo al crédito, a la producción, el acompañamiento a las empresas y demás. Como vos tenés hoy un Estado Nacional que te avisó y te reavisó luego que no se va a meter en la economía real, entonces vos no podemos ver herramientas concretas que hagan que recuperar lo perdido en un lapso Sí, medianamente breve, ¿no? Dependés de lo que el gobierno dice del derrame. La macro se ordena, se estabiliza, superávit fiscal, inflación a la baja, seguridad jurídica, caen inversiones generan puestos de trabajo y se empieza a levantar la micro. Nada de eso todavía ha ocurrido y lo que podría llegar a ocurrir en el corto plazo son sobre sectores que emplean muy poco. Los sectores, cuando uno ve el PBI, energía, por ejemplo, crece mucho, ¿no? Por la producción de vaca sí, muerta y demás. Primero, muy localizado en el sur, primero. Segundo, es poco empleadora. No es comparable con la industria manufacturera, con el comercio, sí, 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 el sí, sí. volumen. De repente, sí, capaz que creció 10 puntos el empleo ahí, pero son 15 sobre un mercado de 50, Yo, perdón, de 150. yo me enteré de eso preguntando por el parque de energía renovable de Pampa del Sí, Infierno. Es monumental, 300 hectáreas, una cosa así. Una cosa impresionante. 30 personas. sí, sí. Sí, sí, Nada. son sectores que emplean muy poco, naturalmente. Por eso, cuando uno mira el PBI o el ESMAD, el INDEC, minería, energía, agro en parte, dependiendo qué aspecto del agro tome, pero son sectores que son del total de los sectores de actividad económica de los que menos emplean en Claro, volumen de gente. claro. Entonces de repente vos tenés, y vamos de vuelta con lo que hablamos del PBI. El PBI a nivel interanual crece, que es lo que vimos hoy. Crece la minería, crece la energía, crece un par de sectores, pero de repente el crecimiento en términos económicos que han tenido minería y energía no te compensa Claro. en empleo en este caso y en un montón de otras cosas lo que cae la industria. Y ojo, industria manufacturera que está con un dato retrasado, digo, en el sentido de que la industria empezó a sufrir mucho más de lo que ya venía sufriendo entre junio y julio por la apertura de importaciones, sobre todo en sectores como los textiles y demás. Entonces, digamos, algunos sectores todavía quizás si se entiende que bueno, ya está, ya pararon las trompadas que recibía, voy a empezar a levantar y a Sí, intentar estabilizarme y empezaron a aparecer trompadas nuevas. Y en ese contexto, y si un Estado presente, si no quiero decir Estado presente, pero si un Estado activo que permita esa recuperación, va va a a ser ser muy difícil. lenta, es muy complicado. Alejandro, la verdad, una clase magistral de cómo estamos. Tirá una positiva. ¿Por dónde podemos ver una lucecita que digamos, che, mira vos, esta puede ser? Qué pregunta, nunca me la hicieron. No, a ver, yo veo como positivo, no en términos de,
de dato, sí en términos hasta simbólicos, veo muy positivo que haya en este contexto político diverso eh, un grupo de gobernadores que mostraron una cohesión muy importante. Y lo digo como un amante, vamos a llamarlo así, del federalismo. Yo soy una persona que tiene a las provincias como lo que son, de hecho, por la Constitución. Son las formadoras y las creadoras del Estado Nacional. Y lo que está pasando con Provincias Unidas me gusta mucho y creo que en términos de discusión política, no solamente de coyuntura electoral, Sí, sino de discusión política, me parece que es muy bueno y que puede traer resultados, sobre todo en un escenario en donde, viste, siempre hemos tenido presidentes muy unitarios, ¿no? es un país unitario. Claro, pero Milei lo que tiene es que no es un unitario tradicional, no le interesa la ciudad de Buenos Aires. A Milei le interesa el Estado nacional, en el sentido de que las provincias son un lastre para él. Son una gastadora, una formadora de ñoquis, etcétera. Y si mañana la capital, la Casa Rosada, se va a Viedma, Santiago del Estero o a Puerto Iguazú, él va a seguir siendo el Estado nacional. No le interesa la ciudad de Buenos Aires. No es ese tipo de unitarismo. Es un unitario en el sentido de que las provincias son para él un problema y ojalá que ni siquiera estén. Él sería un muy buen presidente en cualquier otro país unitario, digamos. Entonces, en ese contexto, que haya un grupo de Sí, gobernadores que sí, tengan cohesión es muy importante, pero ahí pongo mi reserva, para no ilusionarme tanto, de que ha habido muchas ligas de gobernadores, que ha habido sí, muchas uniones que con el tiempo se fueron debilitando, sobre todo cuando pasan coyunturas electorales. Entonces, no me quiero ilusionar con que esto pueda ser algo claro. distinto, pero Dios quiera que sí lo sea, porque aparte son provincias muy fuertes, y eso es lo Es lo bueno. que te iba a decir. En el bloque anterior estuvo un candidato a senador, Eduardo Aguilar, con nosotros, y yo le decía, porque ellos tienen como la ligazón con este grupo, y yo les decía que es muy importante porque fíjate vos que estamos hablando del tercer y cuarto estado en cantidad de habitantes y en cuanto a la magnitud de las provincias, ¿no? Ujú, Estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe, ujú, estamos hablando de Chubut, o ujú. sea, provincias muy importantes, Corrientes, Sí, sí. y después San Luis y Jujuy. Creo que es una buena síntesis la que hiciste en el sentido de que es muy importante, porque van a tener muchos legisladores, no te olvides Ujú, que Milei gana fundamentalmente por la elección que hace en Córdoba. ujú. Córdoba le dio una cantidad de votos Sí, 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 impresionante, lo mismo que a Macri. exactamente. Ahora van a ser votos de Schiaretti. Ujú. Y eso le va a permitir tener un bloque de diputados muy fuerte. Sí, sí, seguramente. Eh, mencionaba las provincias y yo pensaba, ¿no? Tenés a Córdoba que es un faro nacional, a mi entender, Sí, ¿no? Con todas las críticas que se le puede hacer, pero Córdoba es una provincia fenomenal. sí. Tenés a Chubut con toda su capacidad energética. Tenés a Jujuy con Cauchari, que Cauchari es el Con el parque del litio, futuro y el litio. Tenés a Santa Fe con todo lo que significa Santa Fe a nivel histórico y también económico. A Corrientes con lo que pueda aportar. Lamentablemente no están de Río ni Chaco, pero bueno, podrían llegar a estar, llegado el sí. caso. Digamos, San Luis, tenés San Luis, tenés todas las potencialidades argentinas que tiene el país en su conjunto, las tenés en este bloque. Digo, ¿cómo no tener cierta confianza? Y más allá de las candidaturas, digo, ¿no? sí, sí. Me refiero a actuar de manera conjunta, de actuar en bloque y de poner al federalismo sobre la mesa. Un polo más de poder. Un polo de poder que tenga, a ver, que tenga un sentido de país más allá de un proyecto político, me refiero, ¿no? Porque Claro, si nosotros no aceptamos nuestra identidad, que es un ser un país federal, digamos, cualquier problema tampoco lo vamos a solucionar, digamos, después sí, en el sí. camino. Y repito, yo lo digo quizás con mi sesgo federalista, pero no hay mejor país en donde las provincias estén desarrolladas y donde tengan Claro, su voz y donde tengan las posibilidades de crecimiento. Y donde tengan aparte participación activa, porque si no terminamos cayendo o en el unitarismo porteño o en el centralismo mileísta, que es efectivamente. parecido, Sí, pero no tanto en algún punto, y terminamos siendo rehenes de, repito, de políticas unitarias, y que eso se traduce en toda la esfera de discusión mediática, política, de sí, repente sí.
es muy normal que vamos a ver los precios en el país y están en un kiosquito de Recoleta. No es representativo, no me Para tomes el nada, pelo. para nada. Entonces, bueno, un montón de cosas así Sí, que sí, sí. hay muchos ejemplos para poner. Alejandro, te agradezco muchísimo la presencia aquí en los estudios de Ciudad Televisión, ¿eh? Un Bueno, gusto por favor, verdaderamente. muchas gracias.